Sí, profe, sí. Bueno, vamos a continuar entonces con otro tema. Esta fue la gráfica que sacamos ayer después de haberla graficado ahí en el programa Visio, pero ustedes la pueden sacar rápidamente, ¿verdad? Con el software. Bueno, ese fue el caso para una función cuadrática. ¿Qué va a pasar ahora? ¿O cómo podemos nosotros bosquejar la gráfica de una función f de x que está elevada a una potencia enésima? Es decir, ya no va a ser 2, puede ser 3, 4, 5, o sea, x cúbica, x cuarta, x quinta, x sexta. Bueno, hay una situación, ¿verdad?, que es fácil de recordar. Dice, con n entero positivo tiene como dominio lo siguiente. Dice, el dominio va a estar perteneciente a todo el conjunto de los números reales, ¿verdad? Desde menos infinito hasta infinito. Es decir, el conjunto de todos los números reales. Pero aquí hay una situación. ¿Qué pasa si n es par y qué pasa si n es impar? Si n es par, ¿verdad? La cosa cambia aquí con el rango. El dominio no hay problema, va a estar de menos infinito a infinito. Sin embargo, el rango va a cambiar si n es par o n es impar. En el caso de que n sea par, la gráfica de la función solamente va a tomar valores a partir de 0 hasta infinito. O sea, quiere decir que la gráfica se va a abrir hacia arriba. Si n es impar, ¿verdad? Entonces ahora sí, la gráfica va a tener un rango que también va a ser igual al dominio, que va a ir desde menos infinito hasta infinito. Vamos a ver entonces qué va a pasar con esto. Acuérdense que estamos considerando que n es un entero positivo y estamos considerando que es fx a la n. Vamos a obtener este ejemplo, ¿verdad? A realizar este ejemplo, perdón, que se trata de obtener el dominio, el rango y la gráfica de la función. En primer lugar, la de x cuadrada, que nosotros ya de antemano sabemos cómo se va a comportar esta función, porque es una función cuadrática. Aquí para mí, ¿verdad? Me doy cuenta que el exponente a, acuérdense que el exponente a, ¿quién era el exponente a? Si recuerdan, aquí lo puse otra vez, por aquí, pues era el que acompañaba a quién, a x cuadrada. Si el coeficiente a es positivo, esta gráfica va a ser una parábola que se va a abrir hacia arriba. Pero ¿qué va a pasar ahora cuando tengo una función, por ejemplo, g de x elevada a la cuarta? Bueno, nosotros ya vimos, ¿verdad?, que si n es un entero positivo, el dominio va a estar ¿dónde? De menos infinito a infinito, como lo dice acá. Pero ¿qué va a pasar ahora con el rango? Díganme. ¿Cómo va a ser el rango para estas dos funciones? Dice que si n es par, que es precisamente el caso de estas dos funciones, porque la primera es x a la 2 y la segunda es x a la 4, entonces el rango va a tener este intervalo, solamente de 0 hasta infinito. Entonces vamos a darle valores al dominio dentro de este intervalo y vamos a sacar la gráfica, pero pues aquí la voy a hacer de una manera más rápida, ¿sí? De una manera, a ver, permítame tantito, voy a quitar esto para que ustedes vean cómo se hace. Aquí tengo las dos funciones, voy a quitar esto, bueno, lo dejamos ahí, no importa. ¿De dónde a dónde quieren darle valores a x también? Ustedes díganme para poder obtener la gráfica. ¿De dónde a dónde? Ahorita estaba de menos 2 a 2, pero podemos darle de menos 10 a 10 si quieren. ¿Qué les parece? De menos 10 a 10. Sí, profe, sí. Y Creo vamos, que está Sí, bien. profe. vamos a irle iterando de punto 001 en punto 001. O sea que aquí van a agarrar un resto de valores. Ya tenemos el vector, ¿verdad? Donde el dominio y tenemos las dos funciones. Ahora sí vamos a, a obtener la gráfica. Aquí, ¿verdad? Si yo le pongo x igual, me va a dar un resto de valores, ¿verdad? Si le pongo, por decir, f de x igual, pues me va a dar los correspondientes valores dependiendo de este. Aquí podemos ver, ¿verdad? Cuando x vale menos 10 elevado al cuadrado, ¿cuánto sería? 100, ¿sí?
Cuando x vale menos 9.99, el valor sería 98.8 y así se va. Para el caso de g de x, ¿verdad? Que es la otra función que está elevada a la cuarta, pues ahora se va hasta acá. Cuando nosotros colocamos aquí x a la cuarta, pues sería x 10 por 10 por 10 por 10 sería 10.000 y así se va. ¿Okay? A ver, por favor, ahí apaguen su micrófono. Si no van a participar, apaguen, por favor, para no tener aquí interferencia con lo de la clase, por favor. Bueno, entonces esto, ¿verdad? Como lo hicimos ayer, tenemos que ir evaluando, pero aquí, lo que nos interesa a nosotros es ver que se cumpla realmente el rango. Como n es par, el rango, ¿cómo quedaría? Pues quedaría así, ¿verdad? Para estas dos funciones, el rango se tiene que comportar aquí. Solamente van a tomar valores de 0 hacia arriba. Entonces, esto lo podemos hacer gráficamente. Voy a obtener aquí la gráfica de estas dos funciones. Me voy a ir aquí a graficar una gráfica XY y vamos a ver qué pasa con la gráfica de esta función. Bueno, primeramente voy a graficar f de x. Aquí se pone f de x y acá se pone x. Y ya obtengo la gráfica de ¿quién? De la parábola. Esta de acá, f de x cuadrado. Ahora vamos aquí mismo aquí mismo si quieren, bueno, vamos a graficarla de manera diferente, acá en otro plano. Aquí puedo graficar también la otra función, saco aquí, ¿verdad? Otra gráfica, y aquí le pongo g de x, perdón, y abajo le pongo x. Y aquí ya me va a dar la gráfica de la función g de x. Observen, por favor, cómo se comporta el rango de la función. Acuérdense que el rango de la función son los valores que toman f de x. Y f de x, ¿dónde la representamos? Sobre el eje y, ¿verdad? Por ejemplo, la función f de x cuadrada, el rango de dónde va? De 0 hacia arriba. Llega hasta 100 de acuerdo al dominio que le dimos, ¿verdad? Los valores de x. Pero puede seguir extendiéndose. Por eso dice que el rango de una función f de x a la n, si n es par, solamente va a ir de 0 hasta ¿dónde? Hasta infinito. Para la otra que también se comporta de la misma manera porque el exponente es par y está elevado a la cuarta, entonces, ¿cómo quedaría? Pues quedó así también, ¿verdad? Pueden ver que el rango, solamente los valores que toma g de x en este caso, es decir, sobre el eje y, solamente es de 0 hacia arriba, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega en este caso? Hasta 10. Oye, profe, se le corta la llamada. No se escucha nada. Crea mi teléfono. Me voy a cambiar, permítame. Bueno, a ver ahí cómo se escucha. ¿Se escucha mejor ahí o estamos igual? Sí, profe. ¿Se escucha mejor? Pregunto. Ahora sí, profe. Ahora sí, Ya, profe. profe. Ok, entonces, ¿qué pasaría por decir si esta función, la que es x cuadrada, yo le pongo aquí un exponente x a la 6? ¿Se va a comportar igual? Pues sí, ¿verdad? Siempre va a ser una parábola abierta hacia arriba. Y el rango de la función, es decir, los valores que toma el eje y solamente van a ir de 0 hacia arriba. A medida, ¿verdad?, que se va incrementando el exponente, ¿qué pasa con la parábola? Se va abriendo cada vez más y más, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ¿qué pasa si tengo x a la 10? Acá en g de x, pues ahora se vuelve ya más cuadrada, ¿verdad? Esto, hacerlo a mano, es un verdadero rollo porque tendríamos que darle muchos valores. Y por ejemplo, si yo le doy valores aquí de menos 10 y lo trato de evaluar, menos 10 a la 10 es un valor muy grande. Entonces, por esa razón, ¿verdad?
conviene analizar esto mediante un software. Vamos a dejarla como estaba, esta que sea x al cuadrado y esta que sea x a la 4. No sé si hay alguna duda en cuanto al rango, para comprobar el rango. ¿Sí? ¿Preguntas o dudas? ¿Sí lo podría explicar nuevamente, profe? Nada más para comprobar si... Ok, estamos analizando la representación gráfica de una función x a la n. Y estamos considerando que n es un entero positivo. Si n es un entero positivo, puede ser 1, 2, 3, 4, el que se me ocurra. Independientemente de que si es par o impar, ya me dicen que el dominio, o sea, los valores que yo le puedo dar a x, pueden ser de menos infinito a infinito, es decir, todos los números reales. Sin embargo, el rango que va a tomar la función va a depender del exponente, que si es par o es impar. En el caso de que n, el exponente sea par, el rango, es decir, los valores que va a tomar la función, solamente van a estar de 0 hacia arriba, hacia infinito. Quiere decir que la parábola se va a abrir hacia arriba. Pero en el caso de que n es impar, pues ahora resulta, ¿verdad?, que el rango toma prácticamente los mismos valores que el dominio. O sea, no exactamente los mismos valores, sino que pueden estar dentro de ese rango de menos infinito a infinito. Ahorita el que analizamos era este. Este es el que queríamos comprobar a partir de este ejemplo que tenemos aquí. El ejemplo 2.11, donde nos piden obtener el dominio, el rango y la gráfica de la función. Bueno, el dominio ya nos lo dieron. Aquí nos dicen que no importa que n sea entero o impar, par o impar, solamente se requiere que sea positivo. Entonces el rango, el dominio, perdón, va a ser de menos infinito a infinito. Sin embargo, el rango, que son los valores que toma la función, sería algo como esto, ¿verdad? Lo que tengo aquí seleccionado, esto. Y esto lo vamos a comprobar precisamente mediante la gráfica. Aquí, ¿verdad? Para graficar las dos funciones, la de f de x igual a x cuadrada y g de x igual a x cuarta, le di valores a x que van desde menos 10 hasta 10. Y vamos incrementando de 0.01 en 0.01 para que la gráfica, ¿verdad?, quedara muy suavizada. Porque yo hubiera podido hacer de 1 en 1, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si le doy de 1 en 1? Pues también obtengo una gráfica, nada más que la gráfica no es tan suavizada. Por aquí se ve, ¿verdad?, que tiene ciertas, ¿cómo se dice? No está del todo perfecta la gráfica, pero no hay problema, sí la podemos analizar. Ok, ahora vean, ¿qué pasa cuando le di valores a esta función? Cuando le di valores a x desde menos 10 a 10, pues la función solamente tuvo valores que van ¿dónde? El mínimo valor, ¿cuánto es? 0. Y de aquí para acá crece hacia arriba. Cuando x es negativa, también crece hacia arriba. Es decir, se cumple esto que nosotros estamos tratando de demostrar, que el rango de una función x a la n cuando n es par solamente va a ir desde 0 hasta infinito. Para el caso de x cuarta, pues igual, ¿verdad? El rango, es decir, los valores que toma la función sobre el eje y, solamente van de 0 hacia arriba, hacia infinito. Con lo cual, se demuestra esto que nos decía aquí, ¿verdad?, al inicio de esta clase. No sé si hay alguna pregunta con esto que llevamos hasta ahorita. No, profe, de mi parte no. No, profe. Muy bien. Ok, entonces vamos a ver otro ejemplo. Ahora la cosa cambia, fíjense bien. Nos piden otra vez el dominio, el rango y la gráfica de la función. Pero ahora tenemos una función f de x que es cúbica y una función g de x que está elevada a la quinta, es decir, los exponentes son impares. Y nos piden obtener el dominio. Pues el dominio ya dijimos que independientemente que si n es par o impar, solamente queremos que n sea positivo, pues el dominio va a ir de menos infinito a infinito. Aquí se le dan valores a
A f de x voy a hacerlo como lo hice hace ratito, ¿verdad? Voy a quitar esta tablita. Voy a agarrarla, a borrar esto para que ustedes vean cómo se obtiene. Y le vamos a dar otra vez valores de menos 10, ¿les parece bien? Hasta 10. Y que vaya incrementándose de uno en uno. Ahí está. ¿Vale? Entonces, ahí tengo. Le voy a dar valores de menos 10 a 10 porque ese dominio cae dentro de lo que nos dice las especificaciones que nos dan para este tipo de gráfica. Sin embargo, de la gráfica nosotros vamos a obtener el rango. Y el rango se supone que tiene que comportarse de esta manera. Fíjense bien ahora, ¿por qué digo que el rango se va a comportar de esta manera? El rango. El rango se va a comportar de esta manera, dice, si n es impar. Que precisamente cuando lo que tenemos aquí, x cúbica y x a la quinta. Entonces, vamos a sacar la gráfica de la función, como lo hicimos hace rato. ¿Ok? Primeramente grafico f de x, y acá grafico x, y vean qué pasa con la función. Si n es impar, ¿verdad? Resulta que ya no es una parábola. Si lo pueden ver, parece una parábola de un lado y luego la parte complementaria, como si hubieran agarrado la imagen espejo, ¿verdad? No sé si me entienden. Por ejemplo, esta parábola, si esta fuera una parábola, haría esto y vendría para acá. Pero esta parte de acá, hagan de cuenta que ahora la reflejaron hacia arriba. Eso resulta, ¿verdad? Cuando tenemos una función x a la n, precisamente con un exponente impar. Ahora vamos a graficar la otra gráfica, que es la de g de x, que está elevada a la quinta potencia. Entonces tendríamos esto por acá. Y vean qué pasa. A ver, dígame el rango de la función, ¿cómo se comporta? No sé si quede claro o todavía no entienden lo que es el rango. Pues el rango empieza de menos infinito hasta llegar a infinito, ¿no? Como se ve en la gráfica que la parte izquierda viene de menos infinito y luego se va enderezando y va hacia infinito, ¿no? Es correcto, ¿verdad? Pasa a través de cero, viene de menos infinito, pasa a través de cero y sigue con valores crecientes hacia el infinito. Y para esta otra, pues sucede lo mismo, nada más que es más ancha, ¿verdad? Bueno, entonces, si nosotros cambiamos por decir esta, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo le pongo x a la 7? Pues se comportaría de la misma forma, ¿verdad? Seguiría siendo esta f de x, esta a la 7, se va anchando más. Si aquí le pongo x a la 9, pues va a ser todavía más ancha. Entonces, a partir de la gráfica nosotros vemos que realmente sí se cumple lo que dice por ahí el problema, ¿no? La teoría, perdón, que si n es impar, el rango va a ir desde menos infinito hacia infinito. Eso igual puede ¿Alguna cambiar, pregunta ¿verdad, que profe? tengan Para hasta los otros ahorita? dos cuadrantes, para el cuadrante 2 y para el cuadrante 4, o sea que quede invertido. O sea que ese A ver, el no te mismo escuché, método que que puede usamos, cambiar qué parte que del usen los cuadrante otros dos 4. cuadrantes, que quede como un espejo. Pues ahí ya no se cumpliría, ¿no? Pues sí, nada más que sí, ya cambiaría. Pero fíjense bien, voy a regresarme aquí a lo que tenía. La primera era que decíamos x cúbica y la segunda función era x quinta. ¿Qué pasaría si el exponente fuera negativo? X a la menos 3. Ya no se cumple, ¿verdad? Ya que ya es una función que tiene una discontinuidad en un determinado valor, precisamente en 0, tiende a indeterminado.
Por esa razón, cuando nosotros empezamos el estudio, ¿verdad? Acá nos decían, nos ponían esto, ¿verdad? Que si n era un entero positivo, se cumple lo que estamos diciendo. Si n es un entero negativo, pues ya la cosa cambia. Pero eso apenas lo vamos a ver más adelante. Ahorita nada más quería que ustedes pudieran reconocer el rango y el dominio de la función. El rango aquí va de dónde? De 0 hacia infinito. Igual de 0 hacia infinito, ¿por qué? Porque la función x a la n es par. Y aquí, ¿verdad? El rango de dónde viene? De menos infinito hacia infinito, igual acá, por el hecho de que n es impar. Par en el otro e impar en este último. Bueno. Profe, entonces en la primera el dominio sería x cuadrada y x cuarta. Ajá. Este es su dominio. En la primera. A ver, no te escuché. Que sería que el dominio. Sí, el dominio es los valores que le damos sobre el eje y, x. Perdón. Aquí le di, ¿qué dice? El dominio va de dónde? De menos infinito a infinito. Tú le puedes dar cualquier dominio. Por ejemplo, yo aquí le di de menos 10 a 10, aquí le podía dar de 100 a 100. Y no pasa nada, sigue siendo, la función se sigue comportando de la misma forma. Y el rango también. A medida de que crecen los valores de x, ¿verdad? Va creciendo los valores de la función, pero el rango siempre se va a mantener en ese intervalo. Sí, profe, sí, gracias. No sé si queda aclarada la duda. Ajá. Podríamos darle más dominio, vamos a darle de menos 1000 a 1000 y que vaya incrementándose de uno en uno. La gráfica, ¿verdad? Sigue igual. Nada más que ahora ya los valores que tomó aquí la función x cuadrada ya va por 1.000.000. Y esta ya va por ¿dónde? Por 1 tera. Es 1 por 10 a la 12. Pero la gráfica y el rango siguen siendo el mismo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a pasar a otro tema. Y vamos a ver entonces lo que son las funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas. Aquí hay una situación, ¿verdad?, que al inicio parece confuso. Sin embargo, cuando ya lo vemos de una manera gráfica, nos podemos dar cuenta de manera rápida cuál es una función inyectiva, suprayectiva y biyectiva. Bueno, vamos a ver la definición muy formal, estrictamente matemática. Función inyectiva dice 1 a 1. Si x1 y x2 pertenecen al dominio de la función, es decir, son dos valores que toma x que pertenecen al dominio de la función, y si los valores de x1 y x2 son diferentes, entonces el valor de f es una función inyectiva si solo si al evaluar la función en estos valores de x1 y x2 son diferentes. Es decir, la función nunca va a tomar los mismos valores para diferentes valores de x. No sé si aquí quede claro esta parte. Si no me regreso acá, miren, cuando vimos nosotros, me voy a regresar tantito acá para que ustedes comparen. Cuando nosotros hicimos esta gráfica, ¿se recuerdan que le dimos valores a x de 1 a 5? ¿Por qué le dimos valores de x a 1 a 5? Porque el vértice estaba en 3 y le dimos la misma cantidad de valores hacia la izquierda y la misma cantidad de valores hacia la derecha para que la parábola nos quedara simétrica. Pero vean por favor qué pasa. Cuando x vale 1, ¿cuál es el valor de la función? Ya lo tenemos acá. ¿Es el valor de cuánto? De menos 3. ¿Sí lo entienden todos? Pero ¿qué pasa cuando x ahora toma el valor de 5? El valor de la función se repite. Igual para cuando x es 2 y cuando x es 4, el valor de la función es 3 en cada caso. Sí, profe. ¿Sí me entienden esta parte? Ahora, cuando sacamos la parábola que se abría hacia arriba, fue lo mismo, ¿verdad?
Aquí nosotros le dimos un poquito más de valores. Acuérdense que el vértice estaba en 2, menos 1, entonces a partir de 2 le dimos 3 hacia la izquierda y 3 hacia la derecha. Pero vean qué pasa, cuando x vale menos 1, el valor de la función vale 8. Y se repite, cuando x vale 5, el valor de la función vale 8. Y así sucede para 0 y 4, donde el valor de la función vale 3, para 1 y 3, donde el valor de la función vale 2. Es decir, hay funciones que obtienen o que adquieren el mismo valor para diferentes valores de el dominio X. Entonces acá, en una función inyectiva, es todo lo contrario. Vuelvo a repetir. Si x1 y x2 forman parte del dominio de la función, y si x1 y x2 son diferentes, f dice que es una función inyectiva siempre y cuando el valor evaluado de la función en x1 sea diferente al valor evaluado de la función en el punto x2. O dicho de otra forma, dice la función x1 es diferente a la función x2 solo si x1 es diferente de x2. Les pregunto algo. ¿Una parábola será una función inyectiva de acuerdo a la definición que acabamos de mencionar? No, ¿verdad? Porque a pesar de que los valores de x1 y x2, como lo veíamos acá, ¿verdad? Pueden ser este x1 y este x2. Son diferentes, el valor de la función es el mismo. Entonces, una parábola, como vamos a ver, no es una función inyectiva. Sin embargo, fíjense bien lo que les decía hace un momento. Esto lo podemos nosotros determinar de una manera gráfica muy fácil. Dice, para determinar si la función es inyectiva, se traza una recta paralela al eje X sobre la gráfica y si toca un solo punto, es inyectiva. También se puede decir que una función inyectiva es aquella que siempre es creciente o decreciente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros a continuación. Vamos a ver si una función es inyectiva simplemente trazando una recta paralela al eje X. Y si esa recta solamente corta la función en un punto, quiere decir que es inyectiva. Si lo corta en 2 puntos, quiere decir que no es inyectiva. ¿Estamos de acuerdo? profe. No sé si hay dudas con esto. Bueno, vamos a ver a continuación este ejemplo del 2.14. Nos piden determinar si la función f de x cúbica menos 2 es inyectiva. Hace un ratito trazamos una función como esta, ¿sí recuerdan? Hace un ratito trazamos ya lo último, una función que era x al cubo. Esta de acá. ¿Y cómo dio esto? Dio esta forma. Siempre las funciones cúbicas van a tener esta forma labiada. Bueno, pero para nuestro caso vamos a ver qué pasa porque ahí todavía hay un menos 2. Bueno, dice, se dan valores al dominio dentro del intervalo de menos infinito a infinito. Como se muestra, ¿por qué le vamos a dar valores? Porque ya sabemos que si x, si n, esta es una función a la n, ¿verdad? Si n es positivo, pues el dominio va a ir de menos infinito a infinito. Entonces aquí se le dieron 5 valores y se obtuvieron los valores de x, de la función, perdón. ¿Los pueden sacar? Usted, profe, para más rápido. ¿Quieren que yo los saque? Pregunto. Aquí miren, vamos a hacerlo de volada aquí. A ver, cuando x es igual a 2, ¿cuánto valdría la función? Pues sería 2 al cubo, ¿verdad? Menos 2. 2 al cubo daría ¿cuánto? Ah, perdón, es menos 2. Menos 8, ¿no? Menos 2 al cubo, ¿cuánto da?
Menos 8. Acuérdense, cuando elevamos una base negativa a un exponente impar, la base va a ser negativa. Si cuando tenemos la base negativa le elevamos a un exponente par, entonces la base va a ser positiva. Pero en este caso, ¿verdad? Como lo estamos elevando a una potencia impar, me quedaría menos 8 y menos 2 que ya llevaba, pues sería igual a ¿quién? A 10. Ahí tengo el primer valor, perdón, menos 10. Ahí tengo el primer valor. Ahora la otra. ¿Cuál es la otra? Cuando x es igual a ¿cuánto? A menos 1. Pues acá me quedaría menos 1 al cubo, menos 1, menos 2, me daría entonces menos 3. Y ahí la llevamos. Luego, el otro valor, cuando x es Menos igual 2. a 0, ¿cuánto nos daría? 0 al cubo daría 0, me quedaría simplemente menos 2, ¿verdad? Muy bien, entonces, Menos cuando 1. x es igual a 1, ¿cuánto nos da? Menos 1. Nos daría 1 al cubo, pues me daría 1, ¿verdad? Y aquí me daría menos 1. Y Da finalmente, igual a 6. cuando x es igual a 2, nos quedaría 2 al cubo, me daría 8, ¿verdad? Menos 2, me daría 6 positivo. Que son los valores, ¿verdad? Que tiene la tabla. Y ahora bien, vamos a probar esto, ¿verdad? Dice, de la tabla se observa, dice que si f de x1 es diferente a f de x2, por ejemplo, dice que si este valor de menos 2, o sea que cuando nosotros le dimos el valor de menos 2 a la función, ¿dónde fue? Aquí, ¿verdad? Es diferente a cuando le dimos el valor de menos 1, pues quiere decir entonces que la función es inyectiva. Sí, porque no se repite. Esto, ¿verdad? De una manera matemática a veces resulta engorroso, pero nosotros lo podemos ya interpretar de esta manera. Si al darle valores a x no se repiten los valores acá de la función, quiere decir que es inyectiva. No sé si No, hay profe, alguna ninguna. duda con esto. ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer el análisis gráfico que les decía que es todavía mucho más fácil. Dice, otra forma de determinar si una función es inyectiva es trazar una recta paralela al eje x. Aquí nosotros tenemos, ¿verdad? Incluso la voy a hacer acá para que ustedes vean qué pasa. Aquí la podemos hacer con el programa. Ahorita les voy a decir cómo. Damos valores a x de dónde, como lo tenemos aquí, o le podemos dar más, ¿verdad? Total, lo va a hacer el programa. No lo vamos a hacer nosotros. Vamos a darle de menos 20. Luego que vaya cambiando de 1 en 1 hasta llegar a 20. Y la función que tenemos es f de x igual a x cúbica menos 2, ¿ok? Entonces ya vámonos aquí a gráficas, ¿verdad? Insertamos la tabla, la gráfica. Ahí tenemos ya la gráfica de esta función. Ahora, ¿qué voy a hacer? Fíjense bien, vamos a trazar una línea horizontal. Esto lo pueden hacer ustedes aquí, donde dice adherir un marcador horizontal. Le dan clic y ahí van moviendo. ¿Ah? Si nosotros movemos el marcador, por ejemplo, lo ponemos aquí, ¿en dónde corta? ¿En cuántos puntos corta a la gráfica? Solamente en 1, ¿verdad? Si la sigo moviendo, en 1. Si la sigo moviendo en 1, siempre va a ser en 1, ¿verdad? Aquí aparentemente se ve que son muchos valores, pero no. Si quieren, ¿verdad? Aquí donde parece que la corta en muchos valores, no es así.
Esto le podemos dar un zoom ahorita. ¿Cómo le daríamos un zoom? Dándole una menor cantidad de valores, por decir de menos 4 a 4, ¿vale? Es lo que voy a hacer para que no vayan a pensar que no es así como lo estamos comentando. Entonces, menos 3.9, para que vaya de punto en 1 en punto 1. Ahí está. Fíjense bien, son diferentes los valores. Y aquí puedo ir acotando todavía más, ¿verdad? Entonces, acá por aquí está el marcador. ¿Dónde lo dejé? Adhiero el marcador horizontal y aquí puedo ver, ¿verdad? Que solamente en un punto. Y parece que aquí son iguales, pero no, ¿verdad? Debe de haber alguna décima, centésima. Vamos a darle ahora de 1, de menos 1 a 1. Y que vaya, iterándose de punto a 1 en punto 1. Pueden ver que no. Vamos a ver aquí los valores de X que toma. Van a ver, nunca se repite. Y los valores de f de x, de donde se obtuvo la gráfica, pues tampoco se repiten, ¿verdad? Son muy cercanos. Aquí, eso sí hay que observar, son muy cercanos, pero siempre hay una diferencia. No son iguales. ¿Me entienden? Por ejemplo, de 2 menos 2, luego sigue menos 2.01. Hay una pequeña diferencia, pero no son iguales. No sé si quede claro, entonces, cómo pudimos nosotros verificar que una función es inyectiva de manera gráfica, trazando una línea, ¿verdad?, horizontal, de tal manera que viéramos dónde corta a la gráfica. Bueno, entonces ustedes aquí ya tienen esto así. Esa gráfica que yo les mostré viene siendo algo como esta, nada más que yo la hice aquí en el vicio. Y aquí se supone, ¿verdad?, que estamos nosotros moviendo o trazando la línea horizontal paralela al eje X, y si la mueven hacia arriba o hacia abajo, siempre le va a dar solamente un cruce, o sea, va a cortar a la gráfica en un solo punto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, pero también con se respecto a lo que puede son las funciones decir inyectivas. que una función es inyectiva si los valores de la función no se repiten en la tabla y no sería necesario utilizar ¿cómo se llama? La línea horizontal. Así es. Así es también. Si ya de antemano vemos que en la tabla no se repiten, pues nos damos cuenta de que va a ser inyectiva. Fíjense bien, el rango de una función inyectiva como esta, dígame el rango a dónde va. De menos infinito a infinito, ¿no? Esta gráfica. ¿Cuál sería el rango de esta función? No creo, porque si no me equivoco, de menos infinito a infinito tiene que ser que pase por 0, ¿no? ¿Cómo la ven los demás? No necesariamente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Pasó en menos 2. ¿Por qué pasó en menos 2? Porque el término constante era menos 2. Generalmente el término constante, recuerdan cuando vimos la ecuación lineal, había un término constante que decíamos que era el punto donde la recta cortaba al eje Y. Pues aquí también sucede, ¿verdad? Ese término constante, vemos que la gráfica lo corta en menos 2. En la otra, si no tuviera el menos 2, entonces sí, ¿verdad? Iba a pasar a 0. Bueno, no, profe. ¿dudas con esto? No dije ninguna. Vamos a ver otro ejemplo, entonces aquí. Ajá, dígame. Ajá. Tenemos otra función que es x cuadrada menos 1. Perdón, será inyectiva. Vamos a darle valores aquí a la función desde menos 3 a 3. Sí, y vean la tabla, vean lo que decía su compañera Wendy. Si era Wendy la que participó ahorita, o no sé quién era.
¿Sí? Ok, entonces vean la tabla. No es ¿Será inyectiva porque sí se inyectiva No es o no será inyectiva. inyectiva? Se repiten, profe. Es correcto, ¿verdad? Debido a que los valores de la tabla se repiten para diferentes valores de x, pues eso de antemano, ¿verdad? Nos va a decir que la función no es inyectiva. Y aquí dice, de la tabla se observa que existen algunos valores de x donde se presenta que el valor de la función para un valor de x1 y x2 son iguales. Por ejemplo, dice para el valor de -3 y el valor de 3, en ambos casos da 8. O bien para el valor de -2 y 2, cuando x vale -2 y x2, la función vale 3. Y así se va. Por tanto, ¿verdad? Esta función no es inyectiva. Y de manera gráfica, ¿verdad? Hacia Esto ya arriba. nosotros sabemos que es una Hacia función arriba. cuadrática, es una parábola Hacia que se va a arriba. abrir hacia dónde, me podrían decir. ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Mande? Hacia arriba, ¿verdad? Porque el coeficiente a, que es el que acompaña a x cuadrada, en este caso es 1 y sería positivo, por tanto, la parábola se va a abrir hacia arriba. Aquí tenemos la gráfica de esta función. Y si nosotros trazamos una línea recta paralela al eje X, ¿qué va a pasar? Pues aquí se ve que corta a la gráfica, en este caso a la parábola, en 2 puntos, aquí y acá. Por tanto, esta función no puede ser inyectiva. ¿Y cómo se le llamaría cuando ¿Sí? no es inyectiva? ¿Dudas? Suprayectiva Vamos para allá. y Entonces, si el biyectiva. tema que decía Biyectiva, perdón. inyectiva, ¿cuál otra era? Y biyectiva. Vamos para allá. No, profe. No, profe, ninguna. ¿Vale? Bueno, ¿dudas? Bueno, si no hay dudas, entonces Profe, Sí, está bien. aquí lo vamos a dejar y ya mañana continuamos para no dejar empezado esto. ¿Sale? hasta luego, profe. Sí, hasta luego.